Es para mí un enorme regalo el poder estar aquí con todos ustedes y le doy las gracias al doctor Santiago Palacios por su invitación para hablar o para desarrollar una pregunta directa que nos ha lanzado, y es si sería una primera alternativa el tratamiento no hormonal para los síntomas de la menopausia. Y además nos ha planteado el hacer o exponer, como es la norma en este congreso, las últimas novedades que tenemos, las últimas novedades terapéuticas de las cuales disponemos. Y me van a permitir que para intentar responder a esa pregunta hagamos un viaje a Galicia, porque la respuesta, bajo mi punto de vista, es que depende. Y depende fundamentalmente de tres cosas. Va a depender de la mujer. Obviamente va a depender de nosotros, pero va a depender también de esa interrelación y de esa manera que nosotros vayamos a gestionar la atención que hagamos a esta mujer en sus síntomas de la menopausia, que ustedes los conocen perfectamente. Habrá mujeres que no tengan una afectación de su calidad de vida, pero sin embargo habrá otras que sí. Y los síntomas también ustedes los conocen, fundamentalmente agrupados en esos síntomas vasomotores que van a tener una influencia directa en la esfera psicológica de esta mujer y emocional, pero esos síntomas genitourinarios que implicarán afectación de la sexualidad de la mujer. Y luego hay otros que aquí sí que es un gran saco donde se van incluyendo pues esos cambios en el peso, esos cambios en la distribución de la grasa corporal, cambios en la piel, en el pelo. Y fundamentalmente hay un aspecto a más largo plazo que a lo mejor la mujer no lo refiere tan directamente, como es la prevención de la patología cardiovascular y de la osteoporosis. Pero no cabe duda que la mujer es la que va a tener una decisión compartida a la hora de decidir un tratamiento y qué tipo de tratamiento. Nosotros tenemos una gran importancia y de hecho se describió como la influencia del profesional de la salud y el conocimiento que tenga sobre la menopausia y sus tratamientos van a ser los determinantes principales para que se haga un adecuado manejo de la menopausia. En ese sentido, la formación es fundamental y las sociedades científicas se encargan de hacerlo, incluso desde todos los ámbitos se intenta mejorar esa formación. Pero el aspecto que creo que es clave es la manera de abordar la menopausia. No cabe duda que hay profesionales que prefieren, y bueno, a lo mejor no es tan criticable, ante un síntoma plantear una solución, bien, pero quizá debemos ir un poco más allá y tener un planteamiento integral de los síntomas que va a tener la mujer. Y ofertar no solo, si podemos, de una manera global, alivio para todos esos síntomas, sino también pensar un poco más allá en la prevención. Claro, eso lo tenemos muy fácil y muy bien resuelto con la terapia hormonal, de la cual tenemos cantidad de información, en la cual ese planteamiento del tratamiento integral quedó perfectamente manifestado en ese consenso global que hicieron todas las sociedades científicas que tratan la menopausia en el 2013, que ratificaron después en el año 2016 y que también en nuestro medio y por las principales sociedades científicas de nuestro país que están atendiendo a la mujer menopáusica, la EMNI y la SEGO, se hizo una revisión crítica de la literatura de los desde 2015, de los últimos años, extrayendo 10 conceptos básicos en los cuales el principal era el intentar atender de manera integral a la mujer en su menopausia. Bien, esto está muy bien, pero si me permiten que echemos una pequeña cuenta en la cual vamos a ver las mujeres que se encuentran en esta época en la cual la sintomatología es más manifiesta y por contar las mujeres que están entre 45 y 60 años, en España tenemos 5,4 millones de mujeres en este rango de edad. De ellas sabemos que precisarían tratamiento el 20%. Y la EM nos dijo recientemente que aproximadamente el 1% están con terapia hormonal. Si ustedes echan un pequeño cálculo, hay un gran número de mujeres en las cuales exactamente no sabemos qué pasa con este resto de las mujeres. Sí, ya hace tiempo que Deborah Grady planteó tratamiento, diferentes alternativas terapéuticas en una revisión muy bonita de leer, en la cual vuelve a concluir que el patrón oro van a ser los estrógenos, pero hay otras alternativas en las cuales quizá la que más estudios tiene o la que más consistencia tenga serían las terapias basadas en los efectos biológicos, es decir, la fitoterapia,
o la investigación de fármacos no hormonales que podrían tener un efecto pues, anticonvulsivante, moduladores de la neurotransmisión, incluso sedantes, con un intento de mejorar esa sintomatología. En las mujeres no cabe duda que la primera línea de recomendación, y esto es universal, con independencia de que tengan síntomas o no, o que afecten su calidad de vida, son los cuidados de salud que van a tener 3 dianas terapéuticas fundamentales, como son el control del peso, el ejercicio y los cribados de patología mamaria y de cáncer de cervix, que no cabe duda que hay que recomendar a todas las mujeres. Y sobre todo teniendo en cuenta que la principal causa de muerte, por lo menos en nuestro medio también, de ese rango de edad que hemos hablado es la patología cardiovascular. En ese sentido, todos los esfuerzos que se empleen en ello van a ser beneficiosos. Si vamos desglosando y respondiendo a la pregunta que nos hacía el doctor Palacios de si la terapia no hormonal sería primera línea, bueno, pues en la esfera de los síntomas genitourinarios la respuesta es que sí. Es que sí, porque tenemos evidencia científica de grado 1A, es decir, del máximo nivel de evidencia, para pensar y para recomendar que los hidratantes vaginales son sustancias que pueden ayudar a la mujer en esta sintomatología. Son sustancias capaces de retener agua, que liberan lentamente y se recomienda, o bueno, es un planteamiento interesante, que tengan un contenido en ácido hialurónico porque es capaz de retener hasta 100 veces su peso en agua, que va liberando poco a poco y va produciendo alivio de los síntomas, especialmente de la sequedad vaginal. Es verdad que van a necesitar una utilización repetida y continuada, con aplicaciones continuas a lo largo del tiempo, y que no van a producir cambios en los aspectos madurativos del epitelio. Bien, en ese sentido es una recomendación de tratamiento no hormonal de primera línea. Y en cuanto a los lubricantes, aunque su evidencia es inferior, bueno, es una recomendación interesante siempre y cuando se adapte la galénica, porque hay diferentes composiciones a las características de la mujer y debe ir asociado al uso regular del hidratante. Bien, en este sentido está muy bien que mejoremos las condiciones locales, pero si las condiciones locales son buenas, pero hay aspectos relacionados con el deseo, con el interés sexual que no están resueltos, pues probablemente no estemos consiguiendo demasiado beneficio. Hace años que ya disponemos en nuestro mercado la posibilidad de tratamiento a través de fitoterapia para mejorar el interés y el deseo sexual, incluso la excitación, con una combinación de 4 plantas que tienen aquí recogidas, porque es verdad que tenemos, bueno, o no tenemos, alternativas para el tratamiento de las disfunciones en la sexualidad. Recuerdan que si tuvimos un tratamiento hormonal, el Intrinsa, que disponible ahora mismo no está en nuestro comercio, y este preparado que aúna 4 plantas con diferentes efectos, tenemos suficiente experiencia con ello porque se ha publicado recientemente también los resultados de su utilización, encontrando mejora clara del interés sexual y un dato interesante en el sentido de que se ha comprobado una disminución de la proteína transportadora de hormonas sexuales, con lo cual los niveles de, en este caso, de testosterona asociado a esa proteína se reducirían. Y ustedes saben que la testosterona libre es la que va a tener efecto en el deseo y en el interés sexual. Estamos hablando todo ello dentro de los niveles fisiológicos de testosterona en la mujer. Y seguimos analizando a esta mujer que va a tener esta sintomatología y si planteamos el intentar resolver diferentes aspectos que están afectando a esa calidad de vida, un planteamiento que desde el punto de vista comercial se ha hecho y que a mí me parece, bueno, pues bastante bien pensado, y es coger lo que ya teníamos y añadir. Bien, es un planteamiento que se ha hecho además con una visión, si quieren, de día y de noche. De día y de noche. ¿Y por qué se ha hecho ese planteamiento? Bueno, por varias razones. Por la composición de lo que lleva la píldora de día y por la composición que lleva la píldora de noche. Es verdad que obliga a hacer 2 tomas al día. Y yo pienso que es que lo que se quería abarcar en una única píldora era imposible de poderlo recoger. Pero este planteamiento tiene sus matices
fisiopatológicos que son realmente interesantes. Tienen en verde lo que ya teníamos y en los otros colores lo que se ha ido añadiendo. ¿Y con qué fin? Pues miren, con el fin, si nos vamos a la parte del día, de mejorar esa sintomatología vasomotora, fundamentalmente, y cuando se analiza con qué se va a hacer, es con algo que tenemos cierta información de ello. Recuerdan ustedes el tema de las isoflavonas. Tema de las isoflavonas que no tiene un paralelismo con el extracto seco del Humulus lupulus en el sentido de que, aunque es también una isoflavona, no actúa de la misma manera por varias razones. Primero, porque no precisa, como sí lo precisan las isoflavonas, de metabolizar por la microbiota, y eso implicaba esa variabilidad de efecto en unas mujeres y en otras. En unas sí tenía efecto y en otras no, basado fundamentalmente en su propia microbiota. En ese sentido, se ha visto que no hay esa diferencia interindividual, no hay ese periodo de latencia que sí encontrábamos con las isoflavonas. Y es verdad que hay otro de los mecanismos muy importantes en el sentido de la potencia. Es unas 100 veces más potente que las isoflavonas y eso tiene una implicación clínica y es la reducción de los sofocos en mucho menor tiempo y en una intensidad mucho mayor que con isoflavonas. Pero el planteamiento que han hecho es muy interesante en el sentido de asociar dos mecanismos de acción que son diferentes. Por una parte, el lúpulo, que actúa a través del receptor alfa, receptor estrogénico alfa, y Cimicifuga racemosa, que como ustedes saben tiene un mecanismo de acción totalmente distinto, actuando en el sistema dopaminérgico, serotoninérgico y GABA. Y esto, aparte de disminuir la intensidad de los sofocos, tiene su efecto en síntomas psicológicos como el nerviosismo, irritabilidad y alteraciones del sueño. Se ha planteado el complejo vitamínico, que ya se ha hablado también y se planteará cómo la necesidad de cubrir las deficiencias vitamínicas van a tener una importante mejora, sobre todo las del complejo de la vitamina B, del grupo de vitamina B, en la vitalidad y en la sensación de bienestar general. Pero si vamos a la noche, en la noche es interesante esa reducción de sofocos que va a mejorar la calidad del sueño, en definitiva la ansiedad, y además un tema que parece muy interesante es mejorar la conciliación del sueño añadiendo melatonina. Y en ese otros que hablábamos antes, los mediterráneos lo sabemos muy bien, como el extracto de hojas secas de olivo va a tener un efecto potente antioxidante que va a tener unos beneficios que ustedes conocen muy bien y que cada vez se están estudiando más el efecto beneficioso de los antioxidantes. Y nos queda ese otro punto de prevención que hablábamos de salud ósea, en el cual la vitamina D, aparte del efecto en el tema óseo, todos esos efectos que cada vez se van conociendo más beneficiosos de la vitamina D, bueno, pues quedan recogidos también. Pero podemos plantear una crítica y seguramente ustedes lo están pensando. ¿Cuál es la evidencia científica? Bueno, pues la evidencia científica viene dada porque las plantas no pueden patentarse. Y en ese sentido no cabe duda que el plantear una inversión que en definitiva no va a ser rentable porque no tienes tú la propia patente, va a limitar la posibilidad de tener una evidencia científica basada en grandes ensayos clínicos. Pero sin embargo sí que cada vez disponemos de más estudios en nuestra población que yo le paso la palabra al doctor Fernando Losa para que puntualice este tema y les muestre a ustedes qué tenemos en cuanto a la posibilidad de ver evidencia científica y estudios. Doctor Losa. Muchas gracias. Bueno, felicidades. De verdad, 10 años, la primera aquí en Toledo. Quiero agradecer a Procare, el laboratorio, porque ha sacado un productazo. Queridos amigos, un productazo. Estoy contento como médico de cabecera el disponer de este producto, pero estoy todavía más contento como coordinador de productos naturales de la Asociación Española para Menopausia, que cualquier producto de tipo natural y que beneficie a nuestras pacientes es lo mejor que podemos tener, con lo cual tenemos un producto en el mercado fantástico. El lunes, este mismo lunes, me vino Pilar a la consulta. Es una chica de 52 años
que hacía ya 3 años que no venía, no ha venido por el COVID, en fin. Bueno, ha venido con una sintomatología, sofocos, insomnio, tiene ansiedad, ha vuelto a fumar, ha vuelto otra vez a fumar, que no fumaba y ha dejado. Se encuentra súper cansada, no tiene vitalidad y sobre todo que se está engordando y que está notando unos cambios en su piel también muy importantes. Bien, pues ha explicado muy bien la doctora Cancelo toda esta sintomatología multivariante que puede originar la menopausia. Y fijaros el producto que el lúpulus tiene una sustancia que se llama luprenol. Todos los jamones no son iguales, todos los extractos fitoterápicos no son iguales. El luprenol, tiene exactamente el 8-prenilnaringerina en 102 picogramos, que son las dosis que hace la EMA, o sea, la Agencia Europea de Medicamentos, que es efectivo, pero además tiene una concentración entre santumol e isosantumol importantísimo que no tienen otros extractos, porque no va a necesitar, como ha dicho hoy la doctora Cancelo, la microbiota intestinal en el colon descendente, que es donde están las bifidobacterias, que son los que... Bien, ¿qué ventaja va a tener esto? Pues que tiene una acción muy rápida, mucho más rápida que las isoflavonas, que tiene un periodo normalmente de latencia, porque es que pasa directamente al cerebro, va directamente, pasa la barrera encefálica y entonces va a actuar allí, es un agonista parcial sobre el receptor alfa, también tiene un poquito sobre el receptor beta, pero la acción, como le he explicado antes, es muy importante, que es mucho más rápida. Entre 10 a 15 días, ya hemos visto que a los 2 meses prácticamente el 90 y pico %, pero es que la cimicífuga también actúa a otro nivel en el cerebro, actúa sobre los receptores, como he explicado, GABAérgicos, serotoninérgicos, con lo cual para el sueño, para esta sintomatología que tiene de nerviosismo o que tiene de esta ansiedad. Bien, para el reposo nocturno, por supuesto, los psicoemocionales, el luprenol, la cimicífuga y la damiana, porque este producto, no olvidemos que está basado, como ha explicado antes la doctora Cancelo, era el Libiker, que ya tenía la trigonela, tenía el ginkgo biloba, pero sobre todo la damiana. La damiana es la única planta que existe en el mundo que tiene el apellido afrodisíaca. Se llama turnera afrodisíaca. Es una planta de México y, bueno, tiene sobrereceptores dopaminérgicos, actúa también, serotoninérgicos, con lo cual va, además, con la melatonina, va a hacer que repose mucho mejor. Y la vitalidad, que nos decía Pilar que está más cansada y tal. Pues realmente fijaros que también todo esto, sobre todo el Tribulus terrestris, que es una planta que la emplean los deportistas, porque tiene una sustancia que se llama protodiostina, que esta sustancia es precursora del DHEA, de la dihidroepiandrosterona. Entonces, y la testosterona, con lo cual la vitalidad se va a encontrar mucho mejor. Esto ya sabíamos, además de que en el deporte se emplea, su vitalidad le va a mejorar. Bien, en cuanto a la sexualidad, sí que teníamos unos estudios, lo voy a pasar rápido, que es el Livipil, donde en todos los dominios de la FSFI que hicimos, con Santiago, ¿recuerdas Santiago? Pues en todos, tanto en el deseo, excitación, lubricación, el orgasmo, en todos los parámetros subieron. ¿Por qué? Porque ha explicado bien la doctora Cancelo qué es lo que hace. Baja la SHBG, con lo cual aumenta un poquito la testosterona dentro de los niveles siempre que sea de los niveles, bueno, no patológicos. El estudio la testosterona aumentaba un 52%. Y la SHBG en un 95% de las pacientes le disminuía. Muy importante esto. Bien, y después hicimos este estudio Libidops, donde ya se ha completado, donde también hubo un reclutamiento de 190 pacientes, donde se miraron también donde las visitas, el otro estudio era 2 meses, se hizo 4 meses, y vimos como en los 2 meses había un aumento del 27%, pero a los 4 meses un 40%. Hombre, no es una Viagra, ¿vale? Pero bueno, hay una mejoría. Bien, el perfil lipídico, sobre todo con el hidroxitirosol, importantísimo. La masa ósea, puesto aquí osteoblastos, tenemos nuestra reticencia porque realmente hay estudios en animales, cómo actúa sobre la osteoprotegerina, en fin, pero una cosa importante en un estudio que ha habido también sobre el hidroxitirosol es que parece ser que va a mejorar también mecanismos de reparación en aquellas mujeres que hayan podido tener un ictus. Y sabéis que es una de las causas
que más nos preocupa también en nuestras pacientes. Bien, el oxitirosol también, estos agonismos, estas sinergias de todos estos productos, tanto el Luprenol como el oxitirosol, más el selenio que tiene también, le va a mejorar muchísimo en la piel. Porque ya sabéis que, bueno, la cerveza y la oliva, o sea, tomar una cervecita y una oliva, para conseguir estos niveles diarios, las chicas necesitaríais por lo menos 1,5 litros de birra, de cerveza, pero sobre todo que tenga amargor, que tenga sobre todo lúpulos, porque si es sencillita no va a ser tan importante. Bien, un 1% de nuestras mujeres reciben tratamiento durante la menopausia, pero sabemos que un 25% tienen síntomas por lo menos, ¿vale? Sofocos sabemos que un 80%. No debemos permitir que ninguna de nuestras pacientes que presenten sintomatología no reciban un tratamiento. Porque disponemos de múltiples estrategias, que tenemos los estrógenos, que tenemos todo. Y ahora tenemos este producto que a nuestra Pilar les va a ir muy bien, porque va a mejorar los sofocos, esta sudoración nocturna, esta falta de vitalidad, esta ansiedad que está teniendo, está volviendo a fumar, plantearle tomar hormonas, que sería lo suyo, nos va a costar un poquito, no vamos a poder dejar que deje de fumar de momento. Su riesgo cardiovascular, ingredientes todos de origen natural. Bien, las conclusiones, que era la pregunta que había formulado el doctor Palacios a doctor Cancelo y a mí. Pues realmente tenemos una oferta de información y una decisión que tenemos que compartir también con nuestros pacientes. Es decir, tenemos que explicarle, pues sí, que las hormonas es lo mejor, pero que tenemos también otras estrategias que pueden, en cierta manera, mitigarle toda su sintomatología. Y de forma integrada también sobre estos síntomas y hacer también una prevención. ¿El tratamiento no hormonal para la menopausia sería nuestra primera alternativa? Pues posiblemente en la mayoría de los casos sí, porque ya quedamos en esta EM que cada vez los países, Alemania, Francia, están empleando más las terapias naturales frente a la terapia hormonal. Y nada, agradeceros vuestra escucha.